Hoy nos metemos de lleno en una de las mayores paradojas de la era digital. Desde luego. Tenemos una tecnología que nació con una promesa de libertad financiera, de un sistema sin bancos, pero que para mucha gente se ha convertido en sinónimo de, de crimen, de hackers. De mercados oscuros. Exacto. Para analizarlo nos basamos en un estudio muy detallado del experto legal, el doctor Óscar Daniel Franco Conforti. Y nuestra misión hoy es investigar esa paradoja. Y si esa fama de ser la herramienta perfecta para delincuentes es en realidad un malentendido gigantesco. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender el delito primero hay que entender la herramienta, ¿no? Claro. Y todo empieza con Bitcoin, en 2009, y esa figura casi de leyenda, Satoshi Nakamoto. Lo curioso, y creo que esto mucha gente no lo sabe, es que la idea original no tenía nada que ver con la locura especulativa de ahora. Nada en absoluto. El objetivo era crear, y cito textualmente, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. O sea que dos personas pudieran enviarse dinero directamente, como si te diera un billete, pero por Internet. Y sin que un banco tuviera que aprobarlo. Eso es. Exacto. La idea era revolucionaria. Quitar al intermediario. Y la pieza de ingeniería que lo hace posible es, claro, la blockchain. La famosa blockchain. La analogía que usa la fuente, que a mí me parece la más clara, es la de un gigantesco libro de contabilidad digital. Pero es un libro, muy especial por tres motivos. Ajá. Primero, es público. Cualquiera ahora mismo puede entrar y ver todas las transacciones que se han hecho. Segundo, es inmutable. Una vez que apuntas algo ahí, es prácticamente imposible cambiarlo. Y tercero, es distribuido. Distribuido. ¿Qué significa eso? Que no hay una copia maestra en un servidor de un banco. Hay miles de copias idénticas repartidas por ordenadores en todo el mundo. En la práctica, funciona como una especie de notario global. Un notario incorruptible. Eso es. Un notario que lo apunta todo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se escribe en ese libro? Pues las transacciones que van ocurriendo se agrupan en lo que llamamos bloques. Y cada 10 minutos, más o menos, se añade un bloque nuevo a la cadena. Como una página nueva en el libro. Entiendo. Cada bloque se enlaza matemáticamente con el anterior y eso crea una cadena cronológica y segura. Por eso lo de cadena de bloques. Y lo importante es que esta idea ha sido la base para muchas otras cosas, como los contratos inteligentes. Que se oyen mucho ahora. Sí, que son programas que se ejecutan solos si se cumplen unas condiciones. O los NFTs, que usan esta tecnología para certificar que tú eres el dueño de algo digital. Vale, de acuerdo. La base tecnológica queda clara. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Aquí empieza el lío. Porque todo esto que has descrito, un libro público donde todo queda grabado para siempre, choca de frente con la imagen que tenemos de las criptos en las noticias. Claro. La moneda de los hackers, de la dark web, el dinero anónimo. Es que ese es, sin duda, el mayor mito que rodea esta tecnología. Y el análisis del doctor Franco Conforti es tajante con esto. La clave está en una diferencia de concepto que lo cambia todo. Bitcoin es seudónimo, no anónimo. Espera, frena un momento. Seudónimo, no anónimo. A primera vista suenan parecido, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es una diferencia abismal. A ver, anónimo significa que no hay ninguna identidad conectada a la acción. El dinero en efectivo es anónimo. Claro, si te doy un billete de 50 euros, no queda rastro. Exacto. Seudónimo, en cambio, significa que las transacciones están vinculadas a un alias. En Bitcoin, ese alias es tu dirección pública, esa cadena larguísima de letras y números. Las transferencias se hacen entre esas direcciones, no entre nombres de personas. Vale, lo pillo. Mi nombre no sale, solo un código. Pero si todo lo que hace ese código está en un libro público. Ahí está el pero que lo cambia todo. Como ese libro es público, cualquiera puede seguir el rastro de cada moneda desde que se creó. El desafío para la policía, y aquí está el kit de la cuestión, es conectar ese alias, esa dirección, con una persona de carne y hueso. Y supongo que ahí está la dificultad. Pues resulta que es mucho más fácil de lo que la gente se cree. Ah, sí. ¿Cómo se hace ese salto del mundo digital al real? La vía más común son las plataformas de intercambio, los exchanges. Para comprar Bitcoin con euros tienes que registrarte en una. Y por ley te van a pedir tu DNI, tu dirección. Claro, una verificación de identidad. Eso es. En el momento en que compras criptomonedas y las mandas a tu dirección personal, acabas de crear un vínculo directo e imborrable entre tu nombre y esa dirección.
A partir de ahí, las autoridades pueden tirar del hilo. Y ver todo tu historial. Para siempre. Espera. ¿Me estás diciendo que un criminal estaría más seguro moviendo un maletín lleno de billetes que haciendo una transferencia en Bitcoin? Totalmente. Pero si eso va en contra de todo lo que vemos en las películas. Totalmente. Y es la conclusión más sorprendente del análisis. El efectivo, sin rastro, es el verdadero rey del anonimato. Bitcoin, por el contrario, deja un rastro de migas de pan digitales que es permanente. Por eso, la fuente afirma que, paradójicamente, es una herramienta menos ideal para el crimen serio. Vaya tela. O sea que a pesar de ese rastro, el crimen existe. Y el ejemplo que a todos nos viene a la cabeza es Silk Road. Claro. ¿Cómo encaja ahí si la tecnología es tan rastreable? Es que Silk Road es el caso de estudio perfecto para demostrar justo este punto. Fue uno de los primeros grandes mercados negros de la Dark Web. Para comprar y vender de todo, ¿no? Sí, drogas y todo tipo de productos ilegales usando Bitcoin. Y lo usaban, claro, pensando que era anónimo e irrastreable. Pero al final su fundador, Ross Ulbricht, ¿fue detenido? ¿Cómo lo hicieron si se suponía que era todo anónimo? Pues tirando del hilo, precisamente. Las investigaciones demostraron cómo el FBI se dedicó a hacer análisis forense de la blockchain. A seguir las miguitas de pan. Exacto. Cruzaron datos, siguieron el flujo de dinero desde la cartera de Silk Road, identificaron transacciones que pasaron por exchanges. Fue un trabajo minucioso, pero demostró que se podía hacer. El caso Silk Road, lejos de ser la prueba del anonimato, se convirtió en el primer gran ejemplo de su trazabilidad. Entendido. Ese es el crimen a gran escala. Pero la fuente también habla de otro tipo de riesgo mucho más personal y, me atrevería a decir, más común. Sí. No hablamos de un hackeo de película, sino de algo que le puede pasar a cualquiera. Perder o que te roben las claves. Este es un punto fundamental, porque toca la esencia de lo que es usar criptomonedas. La tecnología te da un poder que no tienes en el sistema normal, el control total y absoluto sobre tu dinero. Eres tu propio banco, como se suele decir. ¿Suena muy bien? Suena muy bien, pero esa soberanía, como bien señala el análisis, conlleva una responsabilidad personal inmensa y a veces aterradora. Conozco a gente que ha perdido auténticas fortunas por un disco duro que se estropeó o por perder un papelito. Es la versión digital de enterrar un tesoro y olvidar dónde está el mapa. Pero para siempre. Claro. Es la analogía perfecta. Cuando hablamos de claves, nos referimos a la clave privada. Es tu firma digital secreta, la contraseña maestra. Si la pierdes, o se te rompe el ordenador, o te la roban con un virus, se acabó. Adiós a los fondos. Esos fondos son inaccesibles para siempre. No hay un teléfono de atención al cliente, no hay una oficina a la que ir, no hay un «he olvidado mi contraseña». La pérdida es absoluta. Por eso se insiste tanto en usar carteras seguras, sobre todo las físicas, las hardware wallets. Y hablando de estafas, hay un dicho en este mundo que es casi una ley. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Desde luego. Y esto nos lleva a los fraudes en plataformas y a los grandes hackeos. Sí. Claro, el desconocimiento ha sido el caldo de cultivo perfecto para estafas que prometen rentabilidades absurdas. Pero si hay un caso que marcó un antes y un después en la historia de los hackeos, fue el de Mt. Gox. Moondogs. Hay que ponerse en contexto. En sus inicios, Mt. Gox llegó a procesar más del 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Y en 2014, de repente colapsó. Anunciaron un hackeo y la pérdida de cientos de miles de Bitcoins. El pánico fue total. Recuerdo que el mercado se hundió. Y la reputación de Bitcoin quedó por los suelos. Recuerdo los titulares. La sensación general era que habían hackeado Bitcoin, que la tecnología no era segura. Y esa es una distinción crucial que la fuente subraya. Lo que falló estrepitosamente no fue el protocolo de Bitcoin. La blockchain siguió funcionando perfectamente. Ah, vale. Lo que falló fue la seguridad de una empresa centralizada, Mt. Gox, que custodiaba el dinero de otros. Es como si roban en un banco. El problema no es el euro como moneda, es la seguridad de ese banco en concreto. Pero el daño a la imagen fue tremendo. Hay otra característica que a mí me parece un arma de doble filo, la irreversibilidad. Me imagino el sudor frío de alguien que envía los ahorros de su vida y se da cuenta de que ha vallado un número en la dirección. Ese dinero no va a una cuenta equivocada, se va al vacío digital. Es un riesgo que no existe en el mundo tradicional. No existe en absoluto.
En la banca normal, si te equivocas, llamas, anulas, retrocedes la operación. Aquí no. Una vez que una transacción se confirma, es definitiva, no hay botón de deshacer. Madre mía. Y esto se vuelve todavía más crítico con los contratos inteligentes. Un pequeño error en una línea de código puede tener consecuencias millonarias e irreversibles. ¿Tenemos algún caso que ilustre ese peligro? El más famoso, que supuso una crisis existencial para Ethereum, fue el hackeo de The DAO. La DAO era una especie de fondo de inversión descentralizado. Un atacante descubrió una vulnerabilidad en el código y empezó a drenar millones de dólares. Eso es increíble. Es como si para atrapar a un ladrón de bancos, toda la ciudad decidiera retroceder el tiempo un día. Pone en jaque la idea misma de que la blockchain es inmutable, ¿no? Exacto. Fue una decisión increíblemente controvertida que dividió a la comunidad, pero lo hicieron para recuperar los fondos. Demostró de la forma más dura posible que un simple fallo de programación puede ser devastador. Y para cerrar el catálogo de usos ilícitos, tenemos el ransomware. Ah, sí. Vemos constantemente noticias de hackers que bloquean los sistemas de un hospital o una empresa y piden un rescate en Bitcoin. Sí, parece ser el método de pago preferido para estos ataques. Lo es, pero volvemos al punto central de todo este análisis. Aunque se use para esto, a diferencia de si pidieran el rescate en maletines de efectivo, el pago en Bitcoin siempre deja una huella digital que los investigadores pueden seguir. Con todo este panorama de riesgos, estafas y usos ilícitos, parece evidente que los gobiernos tienen que meter mano. ¿Cómo está el tema de la regulación? El análisis lo describe como un mosaico. No hay un consenso global, cada país va a su ritmo y la mayoría de las leyes todavía se están cocinando. El gran desafío es encontrar un equilibrio. ¿Entre no ahogar la innovación? Eso es. Y por otro lado, proteger a los consumidores y luchar contra el crimen. Pero imagino que ya hay algunas reglas en marcha, sobre todo en los puntos de contacto con el dinero tradicional. Sí, ahí es donde más se ha avanzado. Los exchanges están sometidos a normativas muy estrictas, parecidas a las de un banco. Las más importantes son las reglas KIC, conoce a tu cliente, y AML, antilavado de dinero. ¿Qué es lo que te obliga a mandar el DNI? Exacto. Y así se crea ese vínculo del que hablábamos antes, facilitando el rastreo a las autoridades. Pero eso suena a que estamos volviendo al sistema bancario de siempre. Si la idea era descentralizar, ¿no es una ironía que para usarlo de forma segura tengamos que pasar por los mismos controles que un banco? Es una de las grandes ironías y debates del ecosistema, sin duda. Y más allá de la regulación, la propia tecnología tiene desafíos. Los dos más grandes que menciona la fuente son la volatilidad y la escalabilidad. La volatilidad es evidente. Los precios suben y bajan de forma salvaje. Claro, lo hace más un activo de inversión de alto riesgo que una moneda para comprar el pan. Y la escalabilidad significa que redes como la de Bitcoin son lentas. No pueden procesar millones de pagos por segundo como Visa. Aunque para esto ya se están desarrollando soluciones como la Lightning Network. O sea que, al final, la conclusión del informe es bastante clara, ¿no? El problema principal no parece ser la tecnología en sí, que es neutral, sino el enorme desconocimiento que hay. Totalmente. La fuente es muy clara en este punto. La educación financiera es la pieza clave que falta. Para que haya una adopción masiva y responsable, la gente tiene que entender los fundamentos, entender el pseudoanimato, que no hay marcha atrás. Responsabilidad de la custodia es tuya y solo tuya. Solo así se pueden desterrar los mitos y tomar decisiones informadas. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con las ideas esenciales de este análisis, serían 3. 1. Las criptomonedas son seudónimas, no anónimas. Dejan rastro, un rastro imborrable. Las transacciones son irreversibles. Y 3. La responsabilidad final es exclusivamente tuya. Has resumido perfectamente los pilares. Y la conclusión final del Dr. Franco Conforti sobre el futuro es muy reveladora. Viene a decir que aunque no podamos saber si Bitcoin en concreto será la moneda del futuro, es casi seguro que el concepto de dinero digital basado en un libro mayor criptográfico, compartido y abierto, ha llegado para quedarse. ¿Qué vamos hacia ahí? Es muy probable que hacia ahí nos dirijamos. Y esto nos deja con una última reflexión. El análisis describe la blockchain como un notario global. Si esta tecnología de verdad puede verificar la verdad de forma pública, barata e inmutable, pensemos más allá del dinero. Claro. ¿Qué otras áreas de nuestra vida podrían cambiar por completo?
títulos de propiedad, Sí. registros médicos, sistemas de votación. Quizá todo este debate sobre el crimen, que es importante, es solo la punta del iceberg del verdadero impacto que está por venir.